En otros temas de los que hemos venido hablando también en los últimos días, las atrocidades del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco, pues no pueden servir de pretexto para que dejemos de hablar de las atrocidades que se están cometiendo en otras partes del país. El Consejo de Seguridad en Sinaloa publicó un informe y en este informe dan a conocer los datos más actualizados acerca de la violencia y los delitos en el estado. Esta información revelada confirma lo que sabemos y hemos venido diciendo, que desde el 9 de septiembre, cuando comenzó la guerra entre los mayos y los chapitos, Sinaloa se convirtió en un infierno de violencia y de inseguridad. La cifra que nos parece más dolorosa, sin duda, es la de los daños colaterales. Desde que estalló este conflicto, se cuenta en 30 niños asesinados por el narco. Esto significa que un niño a la semana ha muerto a causa de estos enfrentamientos provocados por el crimen. Los delitos relacionados con el narcotráfico van a la alza. Si comparamos el 2024 con el 2023, descubrimos que el secuestro aumentó en un 93%, que la extorsión creció 83%, que los homicidios incrementaron en un 86% también, y que se registró un repunte en el robo de vehículos y contra locales comerciales. Y todo esto corresponde con las noticias que aquí les informamos todos los días, no inventamos. Bloqueos, balaceras, retenes, enfrentamientos, asesinatos. El problema, como les decía, se concentró en los últimos meses del año. Casi el 60% de los secuestros se dio entre septiembre y diciembre, por ejemplo. En el último cuatrimestre del año pasado se secuestraron en promedio a 7 personas al día. En total sumaron casi 1,000 víctimas de homicidio doloso, lo que representa casi 3 asesinatos cada día, de los cuales más de 650 se dieron en el último cuatrimestre del año, que ya es el más letal de toda la historia. Pero también están los otros delitos. Hubo, por ejemplo, 2,051 denuncias de robo a comercio. Cada 4 horas un comercio fue asaltado en Sinaloa y también hemos visto las imágenes. Vamos a enlazarnos en este momento para analizar estas cifras con un poco más de detalle con Miguel Calderón Quevedo. Él es coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adela, hola Adela. La intro que diste es muy ilustrativa. Solamente quiero aclarar un par de cosas. Uno, mi puesto suena muy gubernamental. No somos de gobierno, No son de representamos gobierno. la parte ciudadana. No tenemos un presupuesto gubernamental para hacer el trabajo que hacemos y tenemos una facultad de observación de las políticas públicas, de evolución de las mismas y bueno, cada año hacemos un estudio de lo que sucedió en el año, en esto que acabas de dar lectura, es lo que sucedió en 2024 específicamente. No tenemos en este estudio enero, febrero ni marzo de este año, pero nos ilustra muy bien el último cuatrimestre al que has hecho mención. Ahora, Miguel, no forman parte del gobierno ni de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Es un Consejo Estatal de Seguridad Pública. Pero estas cifras, ¿de dónde salen, Miguel? Estas cifras son oficiales, Son son cifras cifras, oficiales. si no consideran cifras negras, que en algunos casos tendríamos que hacer esa mención, por ejemplo, en privación ilegal de la libertad, que es el delito que más incrementó, que es el que tiene el récord histórico en la historia de Sinaloa. Pues suponemos que hay mucha cifra negra, que no la tenemos estimada, pero la base de esta información es lo que genera la Fiscalía Estatal, además de el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Ahora, pues como mencionábamos, Miguel, todos los delitos graves aumentaron a finales del año pasado, ¿no? Efectivamente, nosotros damos seguimiento a 13 delitos. Este estudio del que estamos hablando solamente contempla 6 delitos, los que tienen un impacto más directo, y hacemos un comparativo, si entra uno más a detalle, no solamente en lo que sucedió de septiembre a la fecha, sino también lo que sucedió en las fracturas anteriores del crimen organizado en Sinaloa. ¿Qué es lo que sucedió de 2008 a 2011? ¿Qué es lo que sucedió en el primer semestre de 2017? Y en términos comparativos, qué es lo que sucedió en la crisis en la que actualmente todavía estamos y en la que todavía no vemos un horizonte de salida. Y los datos hablan, ilustran muchísimo. Hace un momento estabas en una mesa de análisis interesantísima con las diputadas mujeres y tenemos un impacto directo, por ejemplo, en homicidio doloso contra mujeres, que hay una diferencia contra el tema de feminicidios. Ahí tenemos un impacto directo. 26 mujeres fallecieron fuera de la categoría de feminicidio en medio de esta crisis de la que estamos hablando, un incremento del 420% de un año al otro, es decir, de 2023 a 2024. Es un dato tremendo. Ahora, pues esto afecta directamente en la vida de todos ustedes, ¿no? Digo, el gobernador diciendo que la gente vive muy tranquila y muy en paz, ¿no? En Culiacán, en el estado, pero pues nosotros tenemos información de que los sinaloenses no quieren ni salir a la calle y que temen por sus hijos, ¿no? Y digo, mucha violencia a su alrededor, Miguel. Sí, en este comparativo que hacemos con las otras crisis que desafortunadamente no es un tema nuevo para Sinaloa, hemos hecho mención de que si hay una focalización geográfica, es decir, no todo el estado de Sinaloa está en medio de esta crisis de la que hablan estos datos. Estamos hablando del centro de Sinaloa, de la capital del estado, que la mayor proporción de la población está aquí, hacia el sur. Si hablamos del centro, del norte del estado, pues básicamente sí podemos hacer una cotidianidad, las vecinas y los vecinos, pero sí se nos ha colapsado en algunos momentos de la vida cotidiana el tema y añoramos mucho la vida nocturna. Hoy no la hemos recuperado por completo. Hay un operativo que hace algunas semanas encabezó las fuerzas estatales y con dificultades la gente ha ido recuperando poco a poco la confianza. En Mazatlán seguramente estuvieron al pendiente ustedes acerca del carnaval, ahora en febrero. Y bueno, sí, con angustia, con zozobra, pero hubo eventos masivos importantes que se pudieron llevar a cabo. El fin de semana, el primer fin de semana de la primavera, en las playas principales del centro de Sinaloa también hubo una gran afluencia y la gente como que quiere ya salir, ya tiene algún hartazgo por estos 6 meses en los que hemos estado autosometidos, autocensurados. Y bueno, de alguna manera la gente está saliendo poco a poco. ¿Sigue habiendo problemas? Sí, sigue habiendo problemas. Sigue estando compleja la situación, sigue estando muy, muy compleja. Ahora, pues de alguna manera se está combatiendo esta situación, ¿no? Me parece que sí ha habido un impacto, pero ya nos lo dirás tú, por las medidas que ha impulsado el secretario de Seguridad Nacional, ¿no? Por Omar García Harfuch. Sí, observa una leve tendencia de contención, de tensión. Se traduce esto en detenciones importantes, en decomisos importantes de laboratorios. En febrero y marzo hubo decomisos importantes, no solamente de drogas, sino también de la fábrica de las mismas, que son los laboratorios como nunca antes en la historia reciente de Sinaloa. Adicionalmente, hay pues un cambio de la estrategia en la política. Ahora en diciembre llegó un titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, muy, muy comprometido con las fuerzas locales, pero al mismo tiempo nosotros, como organismo observador ciudadano, hemos hecho énfasis en que las capacidades locales están muy, muy rebasadas. Es decir, si no tuviéramos ese cobijo de la Fuerza Federal, como bien lo has dicho, de la Presidenta de la República, de Harfuch, de toda la estructura, de la Marina, del Ejército, y solamente estuviéramos combatiendo con nuestra policía estatal o nuestras policías municipales o las policías ministeriales de la Fiscalía Local, la verdad es que el problema fuera 2 o 3 veces mayor. Por eso es importante pensar en el momento post-conflicto, es en el momento en que la federación diga, pues ya no ocupa ese cobijo Sinaloa y entonces ya
hagan uso de sus recursos propios. Y recursos propios tenemos, la verdad es que muy pocos. Tenemos instituciones que hasta cierto punto están muy débiles para enfrentar un problema tan grande como el que se ha anidado por muchos años en Sinaloa, que es estas organizaciones del crimen organizados con grandes capacidades. Ocupamos, te diré, puntualmente el doble de los policías locales que tenemos. La Fiscalía no tenemos los agentes del Ministerio Público que puedan enfrentar un problema de ese tamaño. Los peritos, los investigadores. Entonces sí necesitamos hacer un alto en el camino, hacer una reflexión de lo que dejamos de hacer, qué no hicimos de las crisis pasadas, del Culiacanazo 1, del Culiacanazo 2, en términos de políticas públicas como para tener realmente una capacidad gubernamental que contenga al menos, y en el mejor de los casos disminuya ese índice delictivo del que estamos hablando hoy. Ahora, esta cifra terrible, ¿no? De pronto, pues los números son fríos, pero pues detrás de cada número hay una persona, Miguel, 30 niños asesinados como víctimas colaterales. Tenemos una huella indeleble de dolor en varias fechas. 19 de enero pasado, cuando mueren Gael y Alexander, de 12 y 9 años. Antier, el 24 de marzo reciente, donde Dana Sofía también pierde la vida, y por ahí Regina, una joven, una niña de Villa Juárez, de una comunidad rural. Sumados a estas 30 infantes, nosotros el valor de la vida lo recuperamos, lo ponemos en medio del tema. Lamentamos mucho estas muertes, lamentamos mucho las muertes de los policías, de los integrantes de las fuerzas federales, y debo decirte, también de los delincuentes. Los delincuentes merecen un debido proceso, están jugando una lucha, una guerra que quizás no sea originalmente de ellos, y por algunas circunstancias están metidos en ese toma y daca de alto fuego en la primera línea. Y todos ellos tienen familias, todos ellos también son seres humanos. Al día de hoy es una numeral y es una cifra muy, muy trágica, que lamentamos, y que hacemos el llamado a eso, a la recuperación del valor de la vida, no solamente en Sinaloa, sino en todo el país, porque esto no es exclusivo de acá. Terrible, terrible, terrible. ¿Crees que va a estar mejor este año en materia de seguridad, Miguel? En términos comparativos, si nosotros disgregamos los 4 últimos meses del 2024 comparados con los 3 primeros meses de este año, sí podemos observar una ligera tendencia. Nos llena de esperanza y de ánimo, por supuesto, y de repente sucede lo de Ana Sofía antier, Sí, y es de detenernos. Pero sí, observando las cifras, pero además observando las políticas públicas. El día de ayer, justamente a mediodía, tuve una reunión con el titular de Seguridad Pública, el general Chazarino, y ya nos da a conocer información que quizás no pueda ser tan pública, pero que hace mucho sentido, de que están trabajando 24/7 ellos, porque están también conscientes de que no solamente frente a nosotros, sino frente a la relación bilateral México-Estados Unidos, deben estar haciendo algo. Debo darte un dato muy ilustrativo. 500,000, casi 500,000 municiones han decomisado de septiembre a la fecha. Eso, estamos hablando de un número, de una dimensión de guerra civil en algunos lugares del universo. De ahí entonces que algo sí están haciendo, pero la capacidad que tiene la delincuencia es tal que nunca la imaginamos, ¿no? Seguramente esas capacidades las tienen en almacenes, en recursos financieros, en recurso humano, en equipamiento, en este armamento tremendo, que es otro problema en paralelo, y que confluye acá. Que no tuviéramos este problema de ese tamaño si la capacidad de fuerza de la delincuencia no fuera así. Y pues, la frontera es porosa de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? ¿De dónde vienen las armas? Pues la mayoría de nuestro vecino del norte, lamentablemente. Ya, pues sí, como lo ha dicho la presidenta también, ¿no? Ese problema se entiende muy bien, pero pues de que las dejan entrar, ¿no? Entonces, pues sí. Miguel, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo desde aquí. Adela, igual te agradezco que nos des la oportunidad de analizar desde la complejidad del tema, porque es multifactorial, hay muchas variables en medio, y bueno, hemos sido por muchas décadas sede de organizaciones del crimen de ¿Sí? alto alcance, ¿no? Entonces, de ahí el tamaño del problema que tenemos acá, y lo decíamos en algún momento. Ojalá que algunas regiones del país se vean en el espejo de Sinaloa y puedan
anticipar, implementar mecanismos, tomar decisiones que no les hagan llegar al punto como el que estamos hoy acá en Sí, Sinaloa, sí. en el que el problema originalmente quizás pensamos que es solamente el gobierno, pero no, por eso nosotros como ciudadanos observamos, Sí. un poco le pedimos al Es gobierno que se siente con nosotros multifactorial, ¿no? Como dices, sí, sí. y de múltiples también soluciones, ¿no? Pequeños pedacitos de cosas que podamos ir aportando uno a uno. Y esperemos que para el próximo verano no completemos el año del ciclo de violencia que inició en septiembre. Ojalá, ojalá. Un abrazo solidario desde aquí. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Adela. Buen día. Gracias.